Entonces, la ociosidad espiritual, especialmente en el área espiritual, ¿qué nos muestra? Descuido, negligencia, falta de esfuerzo, irresponsabilidad con aquellas cosas que como cristianos debemos estar ocupados. ¿Qué cosas? El conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, el amor ágape, son cosas en las cuales debemos estar ocupados. Son cosas en las que debemos perseverar diligentemente. Ahora mire lo que dice Mateo 16, verso 22. Yo he tenido este versículo atravesado en el corazón, porque es que a veces Satanás viene a susurrarnos, hermano. Satanás viene a hablarnos, pero a veces nosotros no identificamos la voz de la serpiente. Y esa voz de la serpiente puede ser oída de muchas maneras, pero yo quiero que usted conozca el tono de esta voz, que usted pueda discernir la voz de la serpiente, la actitud de la serpiente, porque a veces Satanás sabe que ya algunos cristianos no los puede obligar a dejar de ser cristianos, como decía alguien. Pero entonces Satanás trata de hacer todo lo posible para que nuestra vida cristiana sea un infierno, ¿sí? Si no puedo sacarlo del cristianismo, va a hacer que su vida sea un infierno. Pero también, si Satanás no puede sacarnos de Cristo, va a hacer que nuestra vida cristiana sea muy infructífera. Va a hacer que nuestra vida cristiana sea inútil. Va a hacer todo lo posible para que nuestra vida cristiana no dé fruto. Entonces yo quiero que usted oiga la voz del diablo. Yo quiero que usted escuche a Satanás como susurra, para que usted tenga cuidado de esa voz, para que usted discierna esa voz, para que usted distinga cuando es Dios quien le está hablando o es el diablo. Jesús dice que Él va a ir a Jerusalén y que le es necesario morir en Jerusalén. Pero mire lo que le dice Pedro ahí en el verso 22. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, Señor. Mira esa frase, mira a Satanás hablando. Hermana, hermano, tenga compasión de usted. No sea legalista, no se esfuerce, no se sacrifique. Ya estamos en la gracia, ya no necesitamos hacer nada. Descanse, duerma hasta tarde, ¿no? ¿Para qué lee? ¿Para qué va a la reunión de oración? ¿Para qué tanto esfuerzo? Usted está trabajando y viene cansado. ¿Para qué madrugar, ir al ayuno? ¿Para qué esforzarnos en el estudio de la palabra? Tenga compasión de usted, ¿no que usted está cansada? Usted está cansado, tan duro que le toca, pobrecito. Ay, mire cómo sufre. Ay, tenga compasión de usted, no se esfuerce. Ya está en Cristo. ¿Usted ha escuchado a Satanás hablarle así? Tenga compasión, ¿para qué va a hacer eso? A veces Satanás viene por su esposo y le dice: no, pero no hay que ser fanática. No hay que ser legalista. A veces viene el predicador y le dice: no, ya estamos en la gracia, no necesitamos hacer nada. Ay, hermanos, esa es la voz de Satanás. Esa es la voz de la serpiente. Lleva una vida cristiana relajada. Ya eres salva. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué lees? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué oras? ¿Para qué te congregas? Escuche y discierna la voz de Satanás, hermano. Que Satanás siempre nos va a querer anular. Satanás siempre va a querer que no cumplamos la voluntad de Dios. Satanás siempre nos va a llevar por el camino cómodo. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a esforzarte? No vayas. ¿Usted está escuchando la voz de Satanás? ¿Usted la ha escuchado, hermano? A veces la voz de Satanás está en su propia carne. ¿Para qué se levanta? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No seas tan rígido, no seas tan fanático. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificarse? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás.
No era la voz de Pedro, hermano. Era Satanás que había llenado a Pedro en sus pensamientos. Yo a veces escucho estas predicaciones, hermanos. Digo, ese es Satanás. Satanás llenó los pensamientos del fulano que está hablando. La gracia que él predica no es gracia, es desgracia. El reposo que él predica no es el reposo de Dios. El reposo de Dios, ellos lo alcanzaron enfrentando ciudad tras ciudad y enemigo tras enemigo. No fue que ellos se quedaron reposando en Egipto mientras Dios conquistaba la tierra. ¿O fue así? A veces hay un desvío diabólico para anular la responsabilidad de los creyentes. Tenga cuidado con escuchar a Satanás, hermano. Tenga cuidado, hermano. Porque usted escucha a Satanás y usted va a caer en el terreno de la ociosidad espiritual y la inutilidad. Me eres tropiezo. Eso es tropiezo, hermano. Cuando alguien habla así, con esa voz, queriendo quitar nuestra disposición a cumplir la voluntad del Señor, nos está haciendo un gran tropiezo. Como les digo, a veces Satanás no quiere apartarlo de la fe, pero sí quiere que su fe sea inútil, infructífera. Que usted se vuelva un vagabundo espiritual. El camino de Cristo es un camino estrecho, de esfuerzo, de sacrificio. No fue así que vivió el Señor, hermanos. No fue así que vivió el Señor. Este tipo de pensamiento es tropiezo, hermano. Entonces no escuche a su amigo. Y a veces uno escucha eso de los mismos cristianos. No escucha a los cristianos carnales. No escucha a los cristianos tibios que hablan así. No escucha a su familiar que es un cristiano relajado. Si el Señor lo ha llamado para que usted sea diligente, esforzado, como la Escritura nos llame, dígale, no, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. La vida cristiana no es así. La estás torciendo, ¿no? ¿Ustedes no han notado eso en la carta de Pedro? Yo siento, ¿será que es que yo estoy exagerando, hermano? Es que lo estamos leyendo la Escritura. Hermano, nada de la vida cristiana. Mire, esto es bien importante, lo escuchaba mi esposa en estos días en un mensaje de Romeo Bornell. La salvación es 100% obra de Cristo. Usted la recibe por gracia, por fe. Pero el crecimiento y la madurez espiritual es 100% de Cristo, pero también 100% de su esfuerzo. Como decía Spurgeon, nosotros oramos como si todo dependiera de Dios, pero trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Eso es un equilibrio perfecto. Claro que no podemos hacer nada sin Cristo, pero también es cierto que con Cristo deberíamos ser muy diligentes. Mire lo que decía Santiago, se lo voy a leer. Santiago 2:20 dice así, yo sé que ustedes lo conocen porque lo hemos citado muchas veces. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Y sabe cómo dice en el griego? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe ociosa es muerta. La palabra que usa Pedro para que no seamos ociosos es la misma que usa Santiago para obras, solo que con el negativo de a en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Se lo vuelvo a leer. Un hombre vano, o debemos saber, hermanos, que el hombre vano se caracteriza porque su fe es una fe ociosa y por ende muerta. Tremendo, ¿no? La fe no es ociosa, hermanos. La fe nos lleva ¿a qué? A un camino de frutos